Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Hoy, 11 de agosto, Dios santo, el tiempo está volando. Pero bueno, me gusta cada vez que llega el miércoles y puedo sentarme aquí a transmitir y tratar de compartirles lo que el Señor ha hablado a mí en estos últimos días, en estas últimas semanas. Vamos a empezar hoy un nuevo estudio, un estudio poco diferente, cerramos ya todo el tema de las vírgenes. Vamos a empezar con el propósito de nuestra vida. Vamos a orarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te invitamos ahora en este momento a nuestro corazón, Señor. Toma el control de este estudio bíblico para que tú abras nuestros ojos. Abre los ojos de mi entendimiento. Pídele al Espíritu Santo que abra los ojos de tu entendimiento para que esta palabra, Señor, y este estudio bíblico que empezamos en esta noche sea revelador y transformador, para que derribe esos argumentos, esas fortalezas que durante años probablemente he creado en mi mente y haya un cambio real en mi vida, ocasionado por la lectura de tu palabra, Señor, y por tu presencia en mi vida. Espíritu Santo, yo te pido ahora que tú tomes el control de esta reunión, que seas tú gobernando en cada una de las casas, en cada uno de los corazones de las personas que estamos aquí esta noche para buscarte. Bendito seas porque sabemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tu presencia siempre está con nosotros, Señor. Bendito seas Jesús. Amén. Vamos a estudiar entonces el propósito de nuestra vida. Vamos a hacer esta serie y a través de estos estudios quiero tratar de que entendamos varias cosas, en dónde estamos, cuál es el propósito. Y lo primero que vamos a analizar en esta noche es si somos producto de un accidente. ¿Cuál es el propósito por el que tú y yo estamos aquí en la tierra? ¿Acaso nací por un accidente? Porque vemos que aún en las escuelas y en las universidades, y es curioso porque nos sentamos a hablar con las personas y muchas personas creen los evangelios, creen absolutamente todo lo de el evangelio de Jesús, que vino, los milagros, creen absolutamente todo eso, pero en cuanto a Génesis, como que prefieren tomar la teoría de la evolución. Es curioso que para unas cosas pensemos que Dios es la verdad y para otras cosas pensemos que la ciencia es la verdad y que probablemente Dios está equivocado. Ahora, como dice la teoría de la evolución, se plantea que vinimos de un Big Bang, un, una explosión inicial que produjo todo el universo. Y de ahí en adelante vamos a ver que hay una serie de accidentes o de saltos, porque definitivamente cuando uno empieza a ponerle un poco de inteligencia y análisis a esta teoría, empiezan a surgir muchas incongruencias que a veces las personas dicen, no, es que usted tiene que creer todo por fe y que la Biblia, no, no, pero esto es peor, ¿eh? O sea, la Biblia tiene todo un sustento y lo hemos visto y es el único libro que realmente expresa la creación, pero estas teorías que se enseñan hoy en día, cuando uno empieza a analizarlas con la inteligencia que Dios nos dio y usando la sabiduría que el Señor nos dio, empezamos a derrumbar algunos mitos que probablemente porque los recibimos desde pequeños los hemos adoptado como ciertos. Entonces viene un accidente que explota y se crea el universo y a partir de ahí se hace todo lo que es la materia, se hace todo lo que son los minerales, se hace todo lo que son las rocas, pero luego tiene que ocurrir, según esta teoría, un salto nuevamente, otro salto número dos, para que se formara algo con vida, porque tenemos que se creó la materia con esta explosión, pero la materia es inanimada, los minerales no tienen vida. Entonces se produce un caldo de cultivo y mágicamente, ¡pum!, un salto nuevamente, otro salto, y
se genera la vida. Entonces empieza la vida como en forma de ameba. Bueno, digamos que de alguna manera empieza la vida. Y esta ameba o esta vida primitiva va evolucionando en especies primero en el agua, porque pues resulta que esta ameba quería ser un pez y entonces tendrían que pasar millones de años y yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el agente externo que hace evolucionar a esta vida primitiva en otras cosas, sin un diseño original que probablemente lo lleve hasta allá, ¿sí? Pero listo, supongamos que empieza a evolucionar y entonces se crean unas especies en el mar. Y uno empieza a ver, bueno, está bien, digamos que hasta ahí está creíble. Pero luego tiene que haber otro salto en la evolución para que estas especies que ya se habían creado en el mar, que fue producto de este caldo en los mares y todo eso, salieran del mar. Entonces, yo voy a ir poniéndoles diapositivas porque ahora que lo veo y cuando lo estaba preparando me parecía tan ilógico. Y ahora, no sé cómo estos peces salieron del mar para poblar la tierra. No sé si tenían branquias, porque si vivían en el mar tenían que tener branquias para poder respirar agua, pero de un momento a otro, ¡pum!, podían respirar aire. O no sé si tenían branquias mientras estaban en el agua, pero yo me imagino el primer pez saliendo del agua y se muere ahí. O si por el contrario, de pronto tenían pulmones ya en el agua, pues se ahogan en el agua y decide salir y porque ya no podía vivir más en el agua y entonces ahora sale con pulmones. No me cuadra muy bien. Entonces hablamos de un nuevo salto evolutivo que pues al parecer sucede en un instante porque si se supone que la evolución toma miles de años o millones de años, no me imagino cómo se fueron adaptando los primeros peces o los primeros animales que vivían en el agua, que salieron del agua, no sé si saltaban del agua y morían, y entonces después de morir muchos, los siguientes peces ya salían de pronto, no sé, tal vez más capacitados para respirar aire. Y entonces yo me pregunto, ¿esta vaina cómo pudo haber sucedido? ¿Acaso los que iban muriendo le enseñaban a los otros cómo podían respirar aire? Resulta que es que esto no es un tema de aprender ni de evolucionar, es un tema de estar capacitado, de tener los órganos necesarios y totalmente desarrollados. Y digo, bueno, nunca podrían haber podido salir del agua, porque entonces el salto de la naturaleza se hubiera dado de la noche a la mañana, no como una evolución. El primer pez salió y de un momento podía respirar aire. Entonces yo digo, eso es como un bebé que está diseñado para respirar aire mientras está en el vientre, sus pulmones van madurando, porque ahí es un diseño de Dios, no es un salto evolutivo, ¿sí? Es un diseño. Si sacas al bebé antes de tiempo del vientre, pues se muere porque no es capaz de respirar, no es evolución. Es como la semilla de una planta que tiene toda la información dentro de la semilla para que luego pueda convertirse en una planta. No es evolución, es el diseño de Dios. Esta semilla cae en la tierra y tiene toda la información para producir nuevamente una planta de la misma especie. No se convierte una semilla de manzana en peras, porque evolucionó. Pero decimos que de alguna manera la evolución logra esto en millones de años. Porque, ¿por qué? Y yo pensaba, ¿y por qué una semilla se convertiría en árbol? ¿Con qué propósito una semilla? ¿Qué fuerza externa haría que esta semilla evolucionara para convertirse en un árbol? Porque un bebé se convierte en un niño, porque una célula se convierte fecundada, se convierte en un bebé y se convierte en un niño, porque está diseñada de esa manera, porque hay un diseño detrás que es el ADN. Esto no ocurre en millones de años, ocurre frente a nuestros ojos.
Es lo que conocemos el ADN como el libro de la vida que los mismos científicos lo han llamado y lo han catalogado como el libro de la vida. No fue un azar que se diseñara así. Es el software más complejo que se haya podido diseñar en toda la naturaleza. Y cada especie tiene su ADN incorporado en la semilla. Para nosotros es el espermatozoide con el óvulo. Para las plantas es cada semilla. Tiene toda la información ahí puesta. Y ahora decimos que es por accidente. Siempre les he dicho, detrás de un edificio hay un constructor, detrás de una pintura hay un pintor, detrás de un libro, una novela, hay un escritor. Bueno, detrás de un programador, detrás de un programa hay un programador. Detrás de la creación hay un creador. Entonces, Dios nos hizo, por ejemplo, con unos pulmones para que pudiéramos respirar la atmósfera. Hizo una atmósfera que fuera respirable. Primero diseña la atmósfera, cuando vemos el Génesis, primero diseña la atmósfera. Y luego Dios nos equipa a nosotros con pulmones perfectamente diseñados para este aire, esta atmósfera. Los peces siempre han sido peces desde su creación. No evolucionaron y se convirtieron en vacas después de millones de años. Siempre han sido peces desde el primer día. Y serán peces hasta el final de los tiempos. Se supone que la cucaracha es una de las especies más antiguas. Tiene muchos años. Sin embargo, en todos estos años de existencia de la cucaracha, siempre ha sido así desde el primer día. No le ha salido una antena más, ni una pata adicional, ni ha evolucionado en una gallina. Las especies han permanecido y se han reproducido según su género y según su especie, como lo dijo Dios en Génesis. Veamos cómo lo dijo Dios en Génesis. Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, según su especie. Aquí tenemos la evolución como está propuesta. No empezamos con protozoarios y esponjas que migraron luego a ser moluscos y cangrejos, ni tampoco de ahí salieron anguilas y cosas de mar, y de ahí entonces vinieron las ballenas y los peces, y luego evolucionaron para ser reptiles, tortugas y pájaros, para que después se convirtieran en osos, camellos, cebras, leones, canguros. Creo que es tiempo de reflexionar, porque esto es lo que se enseña en el colegio a nuestros hijos. Y esto va en contra de la palabra de Dios. Yo creo que es necesario pensar por un momento esto y preocuparnos porque nuestros hijos no desechen el Génesis, sino entiendan que no venimos de un accidente. Además que esta teoría ni siquiera es científica, porque la definición de algo científico es que se pueda comprobar mediante la repetición. Esta teoría es realmente, cuando uno empieza a verla, es realmente toda una especulación. El mismo libro se plantea así, utiliza palabras como podría ser, tal vez, seguramente. Ahora, realmente el único libro que se atreve a asegurar, que no dice, y entonces de pronto Dios dijo, hágase tal. No, el único libro que se atreve a asegurar cómo fue es la Biblia. Todas las especies se reproducen en lo mismo que fueron, porque en la semilla, en el ADN, en la semilla de cada uno de nosotros, está diseñada desde el principio. En el ADN está toda la información y las mismas leyes de la genética y los descubrimientos que tenemos hoy en día de la genética desmienten la teoría de la evolución. Sin embargo, por alguna razón, la gente sigue creyendo en la evolución.
Porque el espíritu de Satanás que está en la tierra quiere hacerte creer que tú y yo venimos del mono y que somos iguales a los animales y ahora vamos a ver qué sucede con eso. Pero bueno, supongamos que salieron del agua y llegaron a la tierra y poblaron la tierra los animales y las plantas, ¿no? También. Y luego entonces la evolución necesita otro salto. Me sorprende porque todos estos saltos son inexplicables. Entonces partimos de algo que listo, hubiera sido un salto, pero luego hay un montón de saltos que tiene que cumplirse para que esta teoría sea válida. Porque entonces ahora de los animales sale el hombre. Para nosotros somos diferentes de los animales. Si no lo tienes claro, vamos a entender que somos diferentes de los animales. ¿O acaso somos iguales a los animales? No, nosotros somos seres moralmente responsables. Resulta que nosotros somos moralmente responsables. Tenemos una conciencia que nos dice el bien y el mal. Si vemos a alguien asesinando a otra persona, sabemos que eso está mal hecho. Hay sentido moral dentro de nosotros. Otra cosa es que algunas personas quieran negar la existencia de Dios, pues para no tener que darle cuentas a nadie de sus malos deseos o de su mala manera de vivir, para no tener que enfrentar una realidad. Entonces, pues es fácil, ¿no? Si Dios no existe, pues no tengo que ser moralmente responsable, puedo hacer lo que quiero, pero pues nadie me tiene que decir. Ahora, si tú le preguntas a estas personas, ¿qué pasaría si alguien viene y viola a tu hija o mata a tu hijo porque está haciendo lo que él quiere? ¿Se molestaría? No me molestaría. Y hay un sentido de justicia en el ser humano, porque se molesta cuando algo injusto sucede, se molesta la persona. Cuando vemos alguna justicia o injusticia, pero nos duele o nos molestamos, no nos gusta la injusticia. Claro, pero estas personas dicen, no, pues yo puedo vivir como quiera. Pero cuando otro vive como quiere, que te afecta, que sus malos deseos te afectan, ahí sientes que no tiene derecho. Bueno, entonces yo les digo a veces, ¿hay Dios o no hay Dios? Porque si no hay Dios, pues Él también puede vivir como quiere. ¿Y cuál es el problema? Ahora, cuando pensamos en la justicia y en la injusticia, un perro, un animal, no está pensando si es injusto morder o no morder a una persona. Los animales no se responsabilizan de sus actos, ¿sí? Pero los seres humanos tenemos escrita la ley de Dios en nuestro ser interior. Veámoslo. El Señor nos lo dijo en Romanos. Romanos 2, 14, 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, los gentiles son esas personas que nunca conocieron la palabra de Dios, que nunca han abierto una Biblia. Cuando los gentiles que no tienen la ley, no conocen la palabra, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, ejecutan las cosas conforme de acuerdo a lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, que la ley sí está escrita en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles. Todos tenemos la moralidad escrita en nuestro corazón. Nos duele si le hacen algo a las personas que amamos. Es una injusticia. Y veía en una predica que es curioso. ¿Quién les enseñó a los indígenas primitivos y a los indígenas que no tienen acceso que las hijas se entregaban vírgenes, por ejemplo, al matrimonio? ¿Quién les enseñó eso? Aún en las tribus más apartadas, es algo que saben. De alguna manera lo saben, que lo deben hacer. Guardan sus hijas
en pureza para entregarlas al matrimonio. Pero ¿quién les enseñó esto si ellos nunca vieron ni escucharon la palabra de Dios? Guardan sus mujeres en pureza hasta el matrimonio. Pero el hombre moderno, que se cree moderno, qué bonito, tengo una alarma aquí sonando, ha destruido toda la institución que Dios creó con el matrimonio, como lo diseñó Él. Ahora resulta que somos retrógradas si guardamos nuestra sexualidad. Inclusive nosotros mismos, como seres humanos, hemos violado una de las leyes más antiguas de Dios. El perro busca la perrita para tener cría. El caballo busca la yegua. El hipopótamo busca la hipopótama. El león busca la leona. Y así toda la creación sabe que hay un macho y sabe que hay una hembra. Que el macho está perfectamente diseñado en sus órganos para encajar perfectamente en los aparatos reproductores, el macho en la hembra, están diseñados para encajar de esta manera, porque fueron creados varón y hembra. Pero los seres humanos violan esta ley de la creación. Es la única especie, y si tú miras en la creación, es la única especie que viola esta ley. Y además, hemos llegado a un punto en donde la sociedad les ha dado un estatus de víctimas, porque así fueron creados. Pero eso no es lo que Dios dice. Varón y hembra los creó y lo vamos a ver. Y dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero hemos destruido los principios morales establecidos por Dios. Segundo punto, tenemos el sentido de la eternidad dentro de nosotros. Pensamos, nos sentamos y meditamos y de alguna manera, sabemos que hay un más allá. Esto está implícito en los seres humanos. Sabemos que hay un más allá. Voy a continuar con el ejemplo del perrito. No vemos a un perro preocupado. ¿Qué pasará? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué pasará después de la muerte? Los perros no tienen esa conciencia de la eternidad. Los animales no tienen la conciencia de su existencia. No andan preocupados por la eternidad. No vemos un grupo de perros sentados pensando y discutiendo qué pasará con la vida después de la muerte. En cambio, la eternidad fue puesta en nosotros por Dios. Vamos a leerlo en otra palabra que nos enseña. Mire que la palabra nos enseña todo esto. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora, ¿por qué creen ustedes que todas las tribus, desde los egipcios, mire qué antiguo es esto, se preparaban para un viaje al más allá? Todas las tribus indígenas enterraban a sus muertos con cosas para el viaje hacia la eternidad. Sabían que había un viaje, sabían que existe un lugar después a donde vamos. ¿Quién les enseñó esto? Dios puso la eternidad en el corazón de ellos, dice. Ahora, otra cosa es que hayamos distorsionado el destino. Algunos dicen que nos quedamos por ahí flotando, otros dicen, pero la eternidad, Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Sabemos que hay algo después de la muerte, lo sentimos. Todos, lo que pasa es que tampoco, algunas personas tampoco quieren enfrentar, tienen negación a este tema, porque, ay no, siento miedo de la muerte, y entonces no piensan y niegan y no quieren pensar en eso, pero en el interior nuestro todos sabemos que hay una eternidad, que hay algo después de la muerte, que esto no acaba aquí, todos lo sabemos,
Lo tenemos claro porque el mismo Dios nos lo enseña en la palabra que Él lo escribió en nuestro corazón. Tercer punto, que nos diferencia de los animales también. Reconocemos la existencia de un Dios superior. Todos sabemos que fuimos creados. Sabemos que hay un Dios. Que unos se hayan desviado y crean que ese Dios se llama Alá, otros creen que se llama Buda, otros creen que ese Dios supremo son las energías de la naturaleza. Pero los seres humanos tenemos la conciencia de un Dios creador y de un Dios supremo. Los animales no la tienen. Nadie ve una manada de perros bailando y adorando al Dios perruno. No. Nadie ve a los perros reunidos alabando y adorando al Dios perruno. No. A los perros ni los animales le rinden culto a un Dios de los perros, ni a un Dios de la naturaleza, ni a las energías del universo, ni a la madre tierra. Eso es de los hombres, de los seres humanos. Además que la madre tierra no es nuestra madre. Miren cómo muchas veces hablamos de este tipo de cosas y no cuidamos lo que realmente hablamos. La madre tierra no es nuestra madre. Tenemos un padre que se llama Dios. Si crees en Génesis, si crees en los evangelios, tienes que tener claro que fuiste creado. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos la necesidad de levantar un culto a algo sobrenatural que sabemos que existe porque sabemos que fuimos creados y sabemos que hay algo superior a nosotros. Desde las tribus primitivas nuevamente que sacrificaban niños, animales y seres humanos para satisfacer y agradar de alguna manera a su propio Dios, todos quieren agradar a su Dios. El problema es que hemos construido ideologías y dioses para llenar ese vacío, esa sed que tiene nuestra alma, porque algo falta en nuestra alma, nos falta algo. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a la samaritana? El que beba de mi agua nunca más tendrá sed. Él estaba hablando que cuando encontramos a Jesús, ese vacío se llena. Porque entendemos y tenemos un encuentro con ese creador. Porque ese vacío que tenemos en el alma, ese conocimiento de ese ser superior, queda satisfecho. Se cumple ese propósito en nosotros. Entonces, sí tenemos un propósito en la vida. No somos un accidente. No somos un accidente. Fuimos creados por un Dios que desea pasar tiempo con nosotros. Dios creó los cielos y la tierra. Puso el sol, puso la luna y puso las estrellas con un propósito. Vamos a mirarlo en Génesis. Y se hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, hay un propósito. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para alumbrar sobre la tierra. Cada cosa que Dios hizo en su creación tenía un propósito. El sol, la expansión, o sea, el universo, la luna, las estrellas, tenía un propósito. La tierra, en la tierra separó las aguas de la tierra, creó las plantas, creó los animales. Dios hizo que la tierra fuera perfecta en su tamaño, en su distancia del sol, porque sabemos que más cerca no hay vida y más lejos tampoco hay vida en Marte. Estamos perfectamente separados del Sol a la distancia perfecta. ¿Quién decidió, por ejemplo, que la inclinación de la Tierra fuera 23 grados para que pudieran existir las estaciones? Mira, aquí tengo. Entonces, aquí, miren, aquí, perdón, aquí a la derecha me toca un poquitico así. La Tierra está inclinada porque la parte que está más cercana al Sol tiene verano y la parte que está más alejada del Sol tiene invierno.
y luego se mueve para el otro lado, hasta el otro lado del extremo, hasta esta punta, y cambia. Lo que estaba cerca se vuelve lejos, y por eso hay invierno y verano. Sin esta inclinación, no tendríamos nosotros las estaciones, invierno, verano, otoño, primavera. Y vemos que cuando Dios está hablando con Job, que Job ya estaba un poco intenso en su reclamadera con Dios, porque se creía muy sabio, pero es que yo no he hecho nada malo, le dice, y tu juicio, y me estás juzgando, pero yo no he hecho nada malo, le dice Job a Dios. Y Job recibe una pregunta de Dios que lo deja plop. ¿Dónde estabas tú? Le dice a Job, Dios. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si es que tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Las bases de la tierra. Le pregunta Dios a Job. A ver si es que tienes inteligencia. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, Dios crea el universo, pone allí la tierra, separa las aguas, crea la atmósfera en la cantidad de oxígeno precisa para que otros gases mezclados con el oxígeno pudiéramos respirar, porque hay una composición perfecta para nuestros pulmones. Nos dio a nosotros esos pulmones diseñados en la semilla, en la creación, para que cuando fuimos creados pudiéramos respirar y no nos ahogáramos y tenemos que esperar porque soy producto de la evolución. No, perfectamente diseñados para la atmósfera que Dios estableció. Puso las plantas, puso los animales, puso todo y absolutamente cuando tiene todo, llega el momento más grande de su creación. El día sexto. Yo los veía en una predica, los ángeles, todos atentos, expectantes. Bueno, ¿y ahora qué hará Dios? Hizo los cielos, la tierra, separó las aguas, las plantas, los animales, después de todas estas cosas que había venido creando maravillosamente día a día a día. Y entonces, ¿qué creará ahora? ¿Qué será? Génesis 1, 27, 31 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, mire ahí está dando el propósito, y en todas las bestias que se mueven en la tierra, sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, dice, Dios los creó, varón y hembra. No creó algo para que el hombre después decida qué quiere ser. No, o eres hombre o eres mujer. Es cuestión de creación. Es cuestión de biología y de anatomía. Las leyes de la biología impiden que tú seas otra cosa. No es un tema de cómo te sientes o cómo se sienten las personas. Si estas personas se sienten otra cosa, están confundidas en su alma. Porque Satanás ha venido a tratar de confundir lo que Dios hizo y cómo te creó para destruir la identidad del hombre. Ahora, en nuestra alma, sabemos, en nuestros pensamientos, en cómo me siento, está en la parte espiritual, está en el alma. Entonces no tienes un problema físico, tienes un problema espiritual. Tienes un problema espiritual, no físico. Dios te creó perfecto, pero has sido engañado por Satanás en tu parte espiritual.
Entonces Dios hace todo con un propósito. El propósito del sol, las estrellas y la luna, alumbrar a la tierra. El propósito de la tierra y todos los animales, el ser humano, para que fueran gobernadas por el ser humano. El ser humano gobierna, ese era el propósito, que gobernara sobre toda la creación. Y el propósito del hombre, tener una relación con su creador. Pero el hombre se puso rebelde, como nos ponemos nosotros rebeldes a veces, que no tenemos tiempo para nuestro creador. Creyó que no necesitaba de Dios, como nos pasa a nosotros que creemos que no necesitamos de Dios todos los días. Entonces el hombre dijo, bueno, yo no necesito de Dios. ¿Y qué pasó? ¡Boom! Nos expulsaron del Edén. Echados como un hijo rebelde que no quiere obedecer las normas de la casa de sus padres. El hombre perdió toda su corona y perdió su autoridad sobre la tierra. Y pasaron muchos años, por eso vino Jesucristo, para restaurar lo que se había perdido. Porque había un propósito con el hombre, restaurar. Ahora vino Jesucristo. ¿Y qué busca Jesucristo? Traernos al arrepentimiento. ¿Para qué al arrepentimiento? Para restaurar nuestra relación con el Padre, para abrir el camino de regreso al Edén. Dios nos creó eternos a su imagen y semejanza. Nuestro espíritu y nuestra alma son eternos. Y nuestro cuerpo era eterno antes de que entrara el pecado. Porque ustedes han visto que Jesús resucita con un cuerpo nuevo, que no es un cuerpo corrupto. Ya no está atado a la maldición de la corrupción que está atada a toda la tierra, porque Dios dijo, maldita la tierra por causa de tu desobediencia. Y nuestro cuerpo y toda la tierra fue maldita y está sujeta a la segunda ley de la termodinámica, que todo decae y todo perece. Ahora, Dios nos creó para pasar la eternidad con Él, pero Él sabe que si tú no quieres pasar tiempo con Él aquí, mientras estás en este cuerpo, si no tienes tiempo para Dios, tampoco querrás pasar tiempo con Él en la eternidad, eso lo tiene claro. Por eso algunos pasarán esa eternidad separados de Dios, en tinieblas, alejados de la luz. Porque en la vida, mientras estábamos en el cuerpo, estas personas demostraron, pudieran haberlo dicho de boca, Dios, quiero pasar contigo la eternidad, pero con sus actos demuestran que no tienen tiempo para Él y que son rebeldes y que no quieren hacer su voluntad y que no quieren estar con Él. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar la parábola, que es una parábola que vamos a estudiar, que se llama la parábola de la viña, porque vamos a entender que sí tenemos un propósito en la vida, sí tenemos. Y veremos una analogía entre la viña de Dios y cómo nos plantó en esta viña y que Él espera que demos un fruto agradable y que no nos quedemos, pues primero, sin dar fruto y segundo, que no demos un fruto amargo o inservible. Entonces esta parábola está en Isaías y la vamos a leer. No es una parábola del Nuevo Testamento, es poco conocida porque está en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Y es la parábola de la viña. Está en Isaías 5, versículos del 1 al 7, se llama la parábola de la viña. Y empieza Isaías, está hablando y dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, perdón, a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella, en medio de la viña, una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, la viña esperaba que diese uvas,
Y dio uvas silvestres. Las uvas silvestres no sirven para el vino, no sirven ni para comer. Son amargas las uvas silvestres. Ahora pues, dice Isaías, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ¿has dado uvas silvestres? ¿Cómo esperando? ¿Cómo has dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no sea podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Entonces, vamos a estudiar esta parábola durante las próximas semanas, porque es una parábola que nos muestra el propósito de nuestra vida y tenemos que reflexionar sobre esto, porque no vinimos a la tierra a engordar, crecer, vivir de los placeres y ya. Tenemos un propósito. Tú y yo tenemos un propósito. Entonces vamos a empezar estudiando esta parábola. Nos va a tomar algunas semanas estudiarla. Como siempre, me gusta ir lento en las cosas y profundizando los temas. Entonces vemos que lo primero es que él dice que por amor cantamos a la viña. Vamos a leerlo. Dice, ahora cantaré por mi amado cantaré, el cantar de mi amado a su viña. Entonces, Isaías está tomando aquí la vocería para hablarle al pueblo en el nombre de Dios. Dice, cantaré por mi amado, hablaré por mi amado. Isaías ve un pueblo, cuando uno empieza a leer el Antiguo Testamento, uno empieza a ver un pueblo. Yo, yo leía y decía, es que somos seres humanos, somos la tapa y me pasa a mí, nos pasa a todos. Un pueblo que obedecía y Dios le daba una oportunidad, le iba bien. Y cuando estaba bien, desobedecía y se torcía. Y entonces Dios permitía que vinieran los pueblos, los filisteos, los amorreos, todos los eos que vivían por ahí al lado, el enemigo, y pácata, los conquistaban porque se alejaban de Dios nuevamente. Y ya cuando estaban allá en la inmunda nuevamente, entonces ahí sí se acordaban de Dios nuevamente y alzaban las manos y la voz a Dios y hablaban y pedían y Dios vuelve otra vez, los ayudaba y les tenía mucha paciencia. Yo digo, de verdad es que Dios nos tiene mucha paciencia porque nosotros somos como ese pueblo de Israel. Entonces Isaías ve un pueblo alejado de Dios, ¿sí? Y sabe que Dios está sufriendo por ese pueblo. Y sabe que además el pueblo está sufriendo las consecuencias de alejarse de Dios. Y como todo padre, los que somos padres o madres, Dios también se entristece cuando nuestros hijos sufren y cuando los vemos rebeldes. ¿Qué padre, viendo a su hijo sufrir, lo deja en la miseria? Quiere un cambio, pero necesita un cambio. Porque si estás en rebeldía, necesita haber un cambio para poder, pero el padre quiere, como el hijo pródigo, el padre anhela recibir al hijo. Ahora, tú estás aquí viendo este estudio bíblico, pero mira a tu alrededor, porque probablemente tú dirás, no, pero es que yo ya me acerqué al Señor. Perfecto. ¿Y tu familia? ¿Tus padres ya se rindieron al Señor? ¿Tienen tiempo para el Señor? ¿O son de los que solo le dedican una hora al Señor? Tus hijos, tu esposa, tu esposo.
tus primos, tus tíos, tus tías, están en un estudio bíblico, leen las escrituras todos los días, oran todos los días, pasan tiempo con Dios, porque acuérdense que les dije, reflexionemos, Dios mira el tiempo que tú y yo queremos pasar con Él aquí y Él sabe quién realmente de corazón tiene tiempo para Él, quién realmente de corazón lo pone en el primer lugar, como dice el primer mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas. Quienes se levantan en la mañana son lo primero que hacen es orar, leer la palabra para poder escuchar y aprender y entender el consejo. Y luego, si viene su día. Entonces, Dios no quiere vivir alejado de nosotros. Dios quiere compartir con nosotros la eternidad. Si no, ¿para qué nos creó? ¿Y para qué nos creó eternos? Porque nos creó eternos es porque quería compartir con nosotros la eternidad. Si eres padre o eres hijo, mira a tus padres o mira a tus hijos. ¿No quieres pasar con ellos toda la eternidad? O no, ya me cansé de mi mamá y de mi papá, quiero que se vayan y ya no, no, ya me cansé de mis hijos, no quiero volver a ver nunca en la vida. No, Dios no quiere estar alejado de sus hijos en la eternidad. Y por eso vino Jesucristo para restaurar ese camino de regreso, porque hay un propósito que es pasar la eternidad con Dios. Ahora tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que rendirnos a sus estatutos, porque si no somos como el hijo rebelde, vuelvo y les digo, el hijo que está en la casa, viene a dormir, pero resulta que es un hijo que solo piensa en trago, solo piensa en rumba, llega intoxicado a la casa, no estudia, no hace sus responsabilidades, desperdicia absolutamente su vida. Pero, ¿qué hace? Llega a casa solo para que le den comidita, le laven su ropita, tener un techito donde dormir, además pedir platica para poder salir a beber y seguir su estilo de vida, pero no quiere respetar a sus padres. ¿Qué pasa cuando hay un hijo así? Padres terminan diciéndole, puedes hacer lo que tú quieras, hijo mío, yo te quiero mucho. Y no dejamos de quererlo, pero le decimos, hijo mío, yo te quiero mucho. Pero tú tienes que hacer lo que tú quieras en tu propia casa. Puedes irte a tu apartamento a pagar tus servicios, pagar tus propias cuentas, con el trabajo de tus manos, pagar el arriendo, pagar el servicio, con tu propio esfuerzo, aprende a todas las responsabilidades que tienes que hacer, porque yo aquí te lo estoy dando todo, pero tú eres rebelde. Todo lo que tú tienes aquí en la casa no lo estás valorando. Aprende a valorar el techo, la comida, el hogar, el amor, el cariño, porque ahora estás siendo probablemente desagradecido. No tienes tiempo para compartir con nosotros. Vienes, crees que esto es un hotel y que además todo se te debe. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas que vemos a nuestro alrededor se comportan así con Dios? Y entonces lo sacamos de la casa para que Él aprenda por sí mismo a hacer todas estas cosas y a valorar. Pues exactamente eso fue lo que pasó con el hombre. El ser humano desobedeció, quiso pasarse por la galleta todas las leyes de Dios, vivir sin escuchar sus reglas, hacer lo que le venía en gana y fue expulsado del paraíso donde lo tenía todo. Y ahora, entonces, para vivir en la tierra, tiene que vivir con el sudor de su frente. Veámoslo cómo nos lo enseña Génesis 3, del 17 al 19. Fuimos echados literal, entonces. Y al hombre dijo, por cuanto a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa, fíjate. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo y al polvo volverás. ¿Qué pasó? Fuimos echados literalmente del Edén donde teníamos todo. Fuimos sacados por desobedientes y rebeldes. Y aún, si ustedes miran y analizan, seguimos haciendo lo mismo después de 6.000 años de historia de la humanidad. Aún seguimos queriendo desobedecer las leyes y los estatutos y las cosas de Dios. Hacemos lo que nos parece por encima de lo que Dios dice que está bien. Así está el ser humano hoy en día. Aún seguimos aplicando nuestro propio criterio, haciendo lo que nos da la gana, literalmente hablando. No atendemos la voz de Dios, no seguimos sus leyes, estamos en completa rebeldía. Entonces, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Esto es cuando le decimos al hijo, vaya, trabaje usted, sudie usted, pague sus cuentas, mire usted, aprenda. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quieres saber por qué estamos como estamos? Tenemos que revisar la rebeldía que tenemos como seres humanos para con Dios. La desobediencia a sus reglas, porque hemos querido crear nuestras propias reglas. Por eso estamos como estamos, por eso vivimos los tiempos que vivimos. Por eso la tierra no produce como debería producir, porque está bajo maldición. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? Porque de eso depende cómo está tu tierra. La tierra donde siembras cada día trabajo. La tierra donde siembras cada día una familia. La tierra donde siembras tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque eso afecta tu matrimonio, tus finanzas, tu desarrollo profesional, tu salud. Afecta absolutamente todo. Por causa de esa maldición, por eso vino Jesús. Porque dice que puso querubines para que no fuéramos. El Señor dijo, no, ahora el hombre es uno como nosotros. No sea que ahora, conociendo el bien y el mal, no sea que ahora extienda su mano y coma también el árbol de la vida y ahora sea eterno. Yo no me la voy a pasar peleando con él toda la eternidad. Entonces Jesús vino a restaurar el camino de regreso al Edén. Jesús vino a enseñarnos cómo volver a casa a estar con el Padre. Porque hay un propósito que va más allá de tu estancia en esta tierra. ¿Quieres volver al Edén? ¿Quieres volver a estar nuevamente en paz con Dios? Tenemos que restaurar la relación, arrepentirnos de nuestro comportamiento y restaurar nuestra relación con Él a través de su Hijo Jesucristo, porque es el único camino que tenemos de regreso al Edén. Vamos a parar aquí porque ya llevamos 1 hora. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta enseñanza y continuamos la semana entrante. Padre,
Señor, gracias porque hoy entendimos que tenemos un propósito, que no somos producto del accidente, de la naturaleza, ni de las teorías que Satanás ha querido sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón, para hacernos sentir que no somos tus hijos, que no pensaste en nosotros. Gracias, Dios, por mostrarnos hoy que tú preparaste todo, absolutamente todo. Donde estamos, lo preparaste para nosotros. Con cada detalle, con todo el cuidado, con toda la sabiduría, con todo el poder, creaste absolutamente todo para luego ponernos a nosotros en esta tierra que era el Edén, para que pudiéramos estar junto a ti toda la eternidad. Padre, hoy te pido perdón porque me he comportado como ese hombre rebelde. No he querido escuchar tu palabra. Perdóname porque no he tenido tiempo probablemente para levantarme cada mañana y darte ese primer lugar. Los afanes de la vida me han llevado por un camino en donde no tengo tiempo para ti, Señor. Perdóname. Te pido perdón por ser desagradecido. Te pido perdón por no valorar todo lo que me has dado. Te pido perdón, Señor, por no ponerte en el primer lugar en mi corazón. Porque pueden pasar los días y no te hablo. Porque a pesar de eso me das vida, me das comida, guarda a mi familia y tienes misericordia de mí. Hoy quiero cambiar de rumbo, Señor. Quiero leer la palabra para poder escuchar tu voz. Perdóname porque probablemente he venido a orar, a traerte todas mis peticiones, pero no he tenido tiempo de escuchar tu consejo. De escuchar tu consejo a través de tu palabra. De conocerte más a través de tu palabra. Te pido, Señor, que a partir de ahora, cuando yo abra la Biblia, seas tú, Espíritu Santo, enseñándome directamente. Quiero conocerte de una manera diferente, Jesús. Quiero conocerte para poder tener esa relación contigo. Porque quiero volver al Edén para pasar la eternidad junto a ti. Porque sé que me has amado y me creaste y preparaste absolutamente todo para estar conmigo. Y no quiero estar alejado de ti y pasar una eternidad sin ti, Señor. Perdóname si no lo había entendido hasta hoy. Pero te pido, Señor, que me des una oportunidad para cambiar y darte el lugar que te mereces en mi vida. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, porque Él vino a mostrarnos quién eres tú y a enseñarnos el camino de regreso. Prometo estudiar más tu palabra y seguir los pasos de Jesús para poder encontrarme contigo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos en 8 días. Esta maravillosa serie que vamos a aprender y vamos a estudiar sobre el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Porque somos mucho más que un accidente. Somos amados. Somos como ese hijo que es esperado para nacer. Que se construye un cuarto con una cuna, que se pinta el cuarto de colores, se compra un móvil, un hijo esperado. Eso somos, amado por Dios, esperando que volvamos a casa. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días.